Buenos días, primero que nada. Es para mí un privilegio compartir en esta mañana la palabra de Dios. Y deseo que la gracia del Señor abunde sobre nosotros en este día. Durante el presente mes de septiembre, la Comisión de Cultos y Programas y la Junta de Diáconos hemos acordado que este mes hablemos sobre la libertad, pero la libertad en Cristo. Así es de que en estos 4 domingos de septiembre abordaremos el tema de la libertad y pidámosle al Señor que cada uno de estos mensajes sean llenos de bendición y de enseñanza para nuestra vida espiritual. Damos gracias a Dios por los acontecimientos que han pasado en esta semana. La inundación nuevamente de la iglesia. Damos gracias a Marta por su trabajo, porque pues a ella le ha tocado la labor dura, la labor difícil de venir y poner en orden estas instalaciones. Y Marta, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga utilizando y gracias por tu trabajo. El otro hecho lamentable, el del robo, pues también nos enseña que tenemos que tomar medidas, como decía Connie, quizás no poner ya una malla, sino poner todo el muro ya con algo más firme y quizás contratar alguna otra alarma. Mes de libertad. El próximo 16 de septiembre, nosotros los mexicanos celebraremos un año más de independencia. Y hace 5 años, en el 2010, celebramos como nación 200 años de vida independiente, libre y soberana. Y fue un acontecimiento realmente destacable, algo que nos llenó de orgullo cumplir 200 años de libertad. Porque recordemos que antes de 1810, México era una colonia de un país extranjero, España. Los que habían nacido en esta nación, en la Nueva España, tenían ansias de gobernarse a sí mismos. Querían tener su propio gobierno, su propia constitución, sus leyes y todo lo que identifica una nación como tal. Sabemos que la independencia tuvo un costo muy alto en vidas, propiedades y dinero. El Señor quiso que cada uno de nosotros naciéramos en este país, en la ciudad, en la colonia, en la familia en que nacimos, y tuviéramos los padres que tuvimos. Yo quiero decirle, mi hermano, que nosotros no nacimos por casualidad. Cada uno de nosotros somos parte de un plan divino. Así que debemos agradecer a Dios por ser mexicanos. Por esto nos debemos sentir conformes y contentos. Lo triste de esta situación es de que a pesar de esta libertad tan festejada y celebrada, muchos de nuestros compatriotas, la gran mayoría diría yo, siguen siendo esclavos, viviendo en una esclavitud en que ni siquiera se dan cuenta. Una esclavitud de la cual no tienen conciencia, una esclavitud a la que están sometidos. Nuestra libertad en Cristo es mucho más importante, gloriosa y más trascendental que la libertad que disfruta nuestra nación. Por eso voy a leer Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta hermosa mañana. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros y con nosotros. Y ahora, Señor, queremos pedirte que tú dirijas esta palabra, este mensaje,
que nos llenes de tu presencia, pero antes que nada, Señor, que nos limpies de toda contaminación del pecado, que la sangre preciosa nos haga limpios y frescos para estar delante de ti. A ti sea la honra, la gloria, el poder, el honor, la magnificencia, la majestad. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, y gracias por ser nuestro libertador. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, Cristo vino a darnos libertad. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Está hablando acaso de alguna declaración de un acta de independencia? ¿Está hablando acaso de un edicto normado por alguna autoridad política, civil, militar, eclesiástica? ¿A qué se refiere Cristo cuando dice que conoceréis la verdad? Se refiere a Él mismo, porque Él mismo declara en Juan 7, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, Él es la verdad. Y gracias a Dios porque hemos conocido a Cristo. Y la verdad es que Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Nosotros estábamos obligados a hacer la voluntad de alguien ajeno a nosotros. Nosotros sabemos que un esclavo no tiene derecho sobre sí mismo. Hemos visto infinidad de películas. Sino que su dueño es el que tiene toda la autoridad y tiene que hacer lo que su dueño le diga. Antiguamente, si un esclavo estaba durmiendo a las 3, 2 de la mañana y al dueño se le ocurría que quería levantarse para tomar una taza de café, el esclavo tenía que levantarse de su aposento e ir y servirle una taza de café. No se podía negar. Si el dueño quería tomar a uno de los hijos de ese esclavo para venderlo, nada podía hacer. Pues recordemos que un esclavo no tiene derecho sobre su propia vida porque está entregado, está vendido a otra persona que es su dueño. Nosotros éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado nos decía. No podíamos negarnos. No se le podía decir al pecado, tú no me vas a mandar. Éramos esclavos del pecado y de Satanás. Satanás era nuestro dueño. Él se había apropiado de nosotros los humanos. Pero el Señor nos libertó. Nos libertó de la esclavitud del pecado. Colosenses 1 menciona que nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cristo nos libertó. Estábamos bajo el poder del enemigo, del diablo, del pecado y de nuestra propia carne. Recordemos que el pecado es algo que usa nuestra carnalidad para dominarnos. Por esto tenía poder sobre nosotros. Y el Señor nos libertó también de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es más, nos libertó del temor a la muerte, del temor al futuro, nos libertó del juicio de Dios. ¿De qué sirve que un hombre nazca en una nación libre como México si sigue viviendo toda la vida esclavizado por el pecado y bajo el poder del enemigo? ¿Servirá de algo? El gobierno español de la época de independencia no estaba dispuesto a que las naciones se liberaran de su dominio. América Latina era una fuente de riqueza considerable para el rey. Por lo tanto, al rey de España no le convenía que los países comenzaran a librarse, a independizarse, porque perdía poder, perdía riqueza, perdía trascendencia. Hubo que pelear sangrientas batallas para afianzar la libertad que se había declarado. La independencia fue proclamada el 16 de septiembre de 1810, pero de ahí en adelante pasaron y ocurrieron muchos hechos y el tiempo transcurrió hasta que México realmente fue una nación independiente.
Nuestra libertad en Cristo también tuvo un precio y tuvo batallas que librar. Cristo las libró por nosotros. Las libró por nosotros allí en el desierto, resistiendo al diablo. Y más tarde en la cruz del Calvario. El precio de nuestra libertad en Cristo fue su sangre. Recordemos, como dice Filipenses, que Cristo, siendo Dios, no estimó en ser igual al Dios mismo, sino que tomó forma de hombre, y tomando forma de hombre se degradó hasta lo sumo que es esclavo, y siendo esclavo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. El precio de nuestra libertad fue la sangre y la vida de Cristo. Cristo tuvo que abandonar su trono y dejarse clavar en la cruz, dar su vida y su sangre. Pero eso no es el mayor precio. El mayor precio fue el que tuvo que pagar. Si Él hubiera tenido que pagar algo, no hubiera tenido que pagar nada, porque Él era limpio de todo pecado y de toda contaminación. Pero allí en la cruz del Calvario, recordemos que tuvo que llevar mi pecado, tu pecado, nuestro pecado, el pecado de todo el mundo, para hacernos libres. Así nos libró del pecado, pero no solo del pecado, sino del diablo, de la ruina, de la cárcel, de tantas cosas que pudieron haber sido. Cristo apareció en nuestras vidas para cambiar nuestro destino, nuestro futuro. Él nos libró y nos dio vida. Nuestro destino era la muerte. No la muerte física, era la muerte eterna y el infierno. Hermanos, el infierno es estar separado de la vida, es morir eternamente. No es como algunos pensamos que nos terminamos instantáneamente y que nunca se vuelve a saber de nosotros. Nunca más. El infierno es estar separado eternamente de la fuente de vida que es Cristo. La muerte espiritual no es una aniquilación como algunas piensan, es vivir, es estar en un lugar sabiendo que jamás se tendrá acceso a la vida. La tortura es producto de eso. Nosotros fuimos creados para vivir en comunión y en relación con Dios, y el infierno es todo lo contrario. Así que damos gracias a Dios por vivir en una nación libre, pero más damos gracias a Dios porque Él nos libertó de la verdadera esclavitud, la esclavitud espiritual. ¿Qué es la libertad? La libertad es un concepto que en la Biblia tiene aspectos positivos y negativos. Por un lado, significa la liberación de algo que nos esclaviza, algo que nos impide que el hombre goce plenamente de su Creador. El aspecto positivo puntualiza la capacidad del hombre, de ese hombre libre, para encontrar el gozo de vivir en comunión con Dios y recibir las bendiciones divinas. Fíjense qué paradójica es la libertad que la palabra de Dios nos habla, puesto que esta libertad se obtiene únicamente estando esclavizado a Dios, estando esclavizados a Dios, estando esclavizados a Cristo. Dice la palabra en Romanos 6:22, mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. La libertad en modo alguno implica independencia de Dios, sino implica la aceptación voluntaria de la servidumbre a Él. La única opción para el que no quiera servir a Dios es servir a Satanás. Por eso me recuerdo cuando Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo creo que esa es la conclusión que nosotros muchas veces llegamos, aunque estemos en lo más crítico de una situación, cuando la luz del Dios, cuando la luz del Evangelio, cuando
el Espíritu Santo nos revela la verdad, llegamos a esta grande conclusión. ¿A quién iremos? Si solo tú, Señor, solo tú eres el que tiene las palabras de vida eterna. Solo tú eres el único que puede sacarme del atolladero. Y damos gracias a Dios porque nosotros hemos orado ya por las necesidades. Pero sigámoslo haciendo, no nos quedemos callados. El cristiano liberado de todas las fuerzas del mal acepta gustoso ser siervo de Dios, ser siervo de la justicia, ser siervo de Jesucristo, pero va más allá esta servidumbre, ser siervo de la humanidad. La libertad del cristiano no significa que tenga libertad o licencia para convertir su libertad en libertinaje. Más bien, está bajo la ley de Cristo. Los cristianos debemos utilizar la libertad que se nos concede responsablemente para servir por amor a otros. Gálatas 5:13. Esta libertad también debemos evitar que sea tropezadero para otros. ¿Recuerdan el pasaje donde alguien le pregunta a Pablo que si tal comida es aceptable a los ojos de Dios? Y Pablo le recomienda y le dice que procura hacer lo bueno, ¿verdad? Que para el Señor toda la comida es buena, pero que Él sea, como dice el título de este mensaje, que su testimonio no impida a otros llegar al conocimiento de Jesús. Me gustó algo que dijo Connie la otra vez, me lo comentó respecto a una pareja que parece ser que va a contraer matrimonio aquí, que están asistiendo a otra iglesia, y yo le decía a Connie, bueno, ¿y por qué no se casan en su iglesia? ¿Por qué vienen y ven esta iglesia tan bonita que quieren venir y celebrar aquí su matrimonio? Y ella me dijo, les hemos dado el permiso porque queremos sumar y no queremos restar. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer: sumar, multiplicar, no restar, no dividir, sino ser fiel al Señor, y el Señor nos utilizará. El cristiano que ha encontrado la libertad en Cristo ha de utilizarla con responsabilidad para bienestar de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, el concepto que Cristo predica sobre la libertad es la total liberación de todo lo que puede esclavizar al hombre, de todo lo que lo deshumaniza y limita su potencial como ser humano y como cristiano. El título del himno del mes, la letra de lo que cantamos: grandes cosas van a suceder en México, pero no sucederán si nos quedamos nosotros dormidos, si nos quedamos callados, si nos quedamos sentados. Acuérdense, la revolución, la independencia, se inició con un movimiento, con gente que estaba inconforme con la vida que tenían y con la vida que llevaban. Y nosotros tenemos que ser inconformes. Debemos ser, como dice el coro que canta Marcos Witt: yo quiero ser fuerte. Es lo que tenemos que ser revolucionarios. Tenemos que ser atrevidos. A veces
algunos decimos, es que, ¿cómo le comparto el Evangelio si soy corto de palabra? Si Dios no me ha dado esas capacidades. Pero ahí está, con tu testimonio. Nuestros actos dicen más que 1000 palabras. Y Pablo nos dice que somos cartas escritas para ser leídas por los hombres. Así es que, como dice Jesús, que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y hermanos, ¿de qué nos ha librado el Señor? Bueno, haciendo un resumen, nos ha liberado en Romanos 6:16, dice que Él nos ha liberado del pecado para muerte. En 1 Corintios 15:56 dice que nos ha liberado de la ley. Romanos 8:21, de la esclavitud de corrupción. Gálatas 1:4, del presente siglo malo. De toda tentación nos dice que en 2 de Pedro 2:9, el Señor nos ha liberado. Y nos ha liberado también de la potestad de las tinieblas, Colosenses 1:13. La libertad. ¿Cómo esgrimimos esa palabra a veces? Yo tengo la libertad para hacer esto, para hacer lo otro. Pero cuando veíamos el título para este sermón, Susi y yo, veíamos y hablábamos de que esa libertad, esa tan cacareada libertad, tiene un límite. Y mi libertad termina cuando empiezo a socavar, cuando empiezo a delimitar, cuando empiezo a restringir la libertad de mi hermano y la libertad de otro. ¿Se acuerdan ustedes de Onésimo? Ese esclavo de Filemón. Onésimo se encontró un día con Pablo. Y Pablo le predicó el Evangelio de Jesucristo. Y Onésimo, que era esclavo, fue libre para servir a Dios. Yo no sé si Onésimo siguió siendo esclavo de Filemón. Lo más probable es que sí. Pero una cosa es cierta. Él fue liberado de la verdadera esclavitud. La verdadera esclavitud, que era la esclavitud espiritual. No la esclavitud de la carne, no la esclavitud de una posición, sino la libertad espiritual para servir a Dios. Mis hermanos, en esta mañana y en todo momento, demos gracias a Dios por la libertad con que Él nos ha libertado. Es una libertad para servir a Cristo y para vivir para Él. Pablo en su carta a los Romanos indica que esta libertad no es pretexto para hacer lo malo, sino que es para vivir como hijos del Rey, para que su nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas. Septiembre, mes de la libertad, pero de la libertad verdadera, la libertad en Cristo. Y a Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea el privilegio, el poder, pues somos siervos de Él. Que este sea nuestro mensaje, que este sea nuestro pensamiento al salir. Somos esclavos, pero no esclavos de un gobierno, no esclavos de una secta, no esclavos de una persona. Somos esclavos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Amén.
Amén.